Barcelona. La ciudad catalana es el punto de mira de las regatas oceánicas y del Campeonato Mundial IMOCA Ocean Masters. Un velero, 2 compañeros y un solo equipo. Una vuelta al mundo sin escalas. 3 meses de regata para cubrir más de 45.000 kilómetros. Es radical, ¿no? El día 31 estamos en casa, el día 1 nos vamos a dar la vuelta al mundo. On n'a pas de supermarché, on n'a pas de pompe à essence, on n'a pas... Il faut qu'on soit en autonomie complète, quoi. Là, on va passer 3 mois avec une personne tout le temps. On retrouve ça en prison, hein. Són moltes setmanes que portem preparant el barco i sí que estic un punt d'impaciència, tinc ganes de començar. De toutes les manières, quand on veut avoir du plaisir, forcément il y a les emmerdes qui vont avec. Parce qu'on a malheureusement rien sans rien. When you leave sight of land, you have a real understanding of how small we are as a human race. Los 16 navegantes que saldrán el 31 de diciembre saben bien a qué atenerse. Todos tienen en mente las imágenes de las 2 ediciones anteriores. En 2008, después de 3 semanas de mar, el Atlántico Sur y el Océano Índico se pelean con la flota. En 10 días, 4 de los 9 barcos son forzados a abandonar. La aventura se termina prematuramente para skippers de renombre como Vincent Riou, Jeremy Bellew, Guillermo Altadill o Roland Jourdan. Después de 92 días de mar, Jean-Pierre Dick y Damian Foxall se imponen a bordo del Birback Paprec II. Alex Thompson y Andrew Cape logran el segundo puesto delante del Temenos de Dominique Vabre y Michel Paré. 4 años más tarde, la segunda edición reúne 14 barcos. 2 de los favoritos, el Président y el Foncia, van a tener que renunciar rápidamente. El Rey, Jean Lecam y el profesor Michel Desjoyaux ya no están en la carrera. Jean-Pierre Dick, asociado esta vez con Loïc Peyron, completa un extraordinario doble a bordo del Birback Paprec III, delante del Mafre de los españoles Iker Martínez y Xavi Fernández. A menos de 15 días del pistoletazo de salida, los equipos se ocupan de los últimos preparativos y están en contacto constantemente con la dirección de la regata y la organización. Los técnicos no paran ni un segundo. On est tout à fait dans le compte à rebours de la Barcelona World Race. Ça va venir vite, ça vient toujours trop vite parfois, mais je crois qu'on est bien dans notre planning de préparation. Ça fait presque maintenant une bonne semaine qu'on est sur les contacts avec les équipes pour régler tout ce qui est sécurité, tout ce qui est liaison téléphonique, vérifier les numéros, vérifier tous les bateaux en détail sur tout le matériel de sécurité. On a aussi fait le point au niveau médical, les trousses médicales vont être vérifiées à nouveau puisqu'on veut avoir vraiment un regard sur l'ensemble du bateau. Los niveles de preparación de cada velero son distintos. Algunos ya están prácticamente listos y a otros les queda mucho por hacer. We've got 15 days to go before the start of the race, and so we've got so much catching up to do relative to the other boats. And so at the moment we've got piles of ropes and piles of sails and everything sort of scattered about, and we're working our way through the job list. On voit à peu près ce que les autres font et tout, mais nous on est plutôt concentrés sur notre bateau, quoi. On n'en est pas là à scruter et puis se dire il y a celui-là qui est très prêt et celui-là qui est pas prêt du tout. On a tous beaucoup de choses à faire, quoi. Encara ens queda molta feina, però ja és un èxit ser-hi aquí, perquè és un projecte que ha engegat molt a última hora, però per ara anem complint tots els requisits. Just in a training in San Feliu 2 weeks ago, we hit something at night. So we need to do a quick, there's a little crack on the edge of the keel.
We need to fix that, and then we need to wet sand the boat. The boat hasn't been wet sanded, so we need to have a really smooth race finish for the Barcelona World Race. C'est vrai que ça va monter un petit peu en fusion, ça se verra plus sur le regard ou les visages des skippers, peut-être à moins 4, moins 5 jours, on voit que ça prend une autre dimension. People sometimes say to me, what do you do for a living? And I say, well, I'm a risk manager. I manage large amounts of risk on an hourly, minutely, secondly basis. You know, we're racing these boats very close to its maximum potential a lot of the time. These machines, as the time goes on, they become more and more easy to break. For me, it's my job, it's what I do, it's what I love, it's my passion. I wouldn't be the same person without it. And it's tough, you know, to choose, to make the choice to go for 3 months away is a difficult choice to make, not only for me, but also for my wife. You know, Pepe and I will be married for 3 months. There's no possibility to be divorced, so we're there together. And, you know, we have to learn how to get the most from each other. And like any marriage, it's easy to push the wrong buttons and get the wrong answer, and you know, we work hard to try and find what the right buttons are. When you're going down a wave at 40 knots in the middle of the Southern Ocean in the middle of the night and you're scared, you can look at the other guy in the eye and you can see that he is scared too. Pepe is, from a technical point of view, his ability to be able to fix things on board is better than mine. So I hope he'll be doing more of the maintenance than me. You know, the competition in IMOCA is intense, and the experience of the skippers is immense. And if you didn't look at what they were doing, you would be a fool. I want to finish. Number one priority, to finish first. First you have to finish. But you know, we've been second in this race before. The last race I didn't start it, so unfinished business. We've got a great boat, well prepared. You know, our goal is to win. But we never sail against Pujolar, and Pujolar since before has had some big changes to the boat, and so we expect their performance to be very close to ours. The challenge for all of these teams is to get that balance right, reliability versus performance. And in this race, we're allowed to stop, but if we stop, we take a penalty, a time penalty. My biggest fear isn't that I'm going to die, it isn't that I might hit a container or a whale or a ship, or I'll fall overboard or I'll get hurt. My biggest fear is not to perform. Guillermo Altadilla ha competido en vela ligera y olímpica, y para la Barcelona World Race lo hará con el Neutrógena.
uno de los barcos que está en la lista de favoritos. Sus puntos fuertes, la polivalencia y un sólido recorrido. Yo soy uno de los que empezó en la vela oceánica, un poco de la forma profesional, antes eran más amateurs y bueno, he tenido la suerte de dedicarme a este deporte, de coger el momento donde empezaba a ser profesional, donde había más cobertura mediática. De hecho, fue el primer español que ganó una de ellas y fue en The Race el 2001 a bordo del Club Med. Conoce bien la Barcelona World Race, compitió en la edición de 2007-2008 junto a Jonathan McKee, pero se vio obligado a abandonarla al cabo de un mes por un problema técnico a la altura de Cape Town. Ahora vuelve con fuerza. Me gusta desde por la mañana, no como obligación, sino porque lo necesito, pues hacer cualquier tipo de actividad, desde ir al gimnasio a hacer mountain bike o bici de carretera o paddle surf o vías ferratas o navegar en vela ligera. Cada parte de cada deporte te sirve para la vela o para la vela oceánica, pues uno para concentrarte, el otro para tener más agilidad, el otro para tener más resistencia. Y lo hago muchas veces inconscientemente, simplemente porque me gusta, no lo hago como una obligación, porque una de las cosas que no me gusta es tener ninguna obligación. La relación que tengo con el mar es de donde trabajo, ¿no? Es como un pescador o como un científico que trabaja en el mar. Yo trabajo en el mar donde hago mi deporte, mi pasión y mi forma de vida, ¿no? La vela tiene 50% de científico y 50% de más de arte, ¿no? De tener intuición, de expresarse, un poco de entender el viento, a veces de no saber por qué lo haces, pero hacerlo por intuición, que es un poco también como pasa con los artistas, de que a veces no les preguntas por qué han hecho, pero les ha salido. Vivir aquí en la Costa Brava para mí es un lujo, ¿no? Primero tienes el mar cerca, puedes navegar, puedes entrenar. Es un sitio donde tienes a mano todo lo que necesitas, pues, o todo lo que me gusta para relacionado con el deporte, con la naturaleza. Creo que soy un privilegiado de estar aquí.